A veces el futuro del retail, ese mundo de la venta en tiendas y autoservicios, se decide en un segundo. En ese instante en que una persona entra, mira alrededor y siente aquí me entienden o aquí vengo a sobrevivir la compra. Te doy la bienvenida a Clientología y Negocios, un espacio para mentes de clase mundial que buscan transformar sus negocios a través del arte de servir, la rentabilidad centrada en la experiencia del cliente. Yo soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y hoy nos acompaña el venezolano Ítalo Atencio, presidente ejecutivo de ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, y además presidente del Círculo Iberoamericano del Retail. Ítalo cuenta con más de 30 años de experiencia liderando y gerenciando empresas en mercados altamente competitivos, especialmente en Venezuela, con prioridad muy marcada en logística y operaciones en ambientes de alta presión. Ítalo es un agente de cambio, sobre todo cuando el contexto exige creatividad y administración inteligente de recursos. Ítalo, bienvenido a Clientología y Negocios. Gracias por la oportunidad de conversar, de participar en este podcast y compartir conocimiento y experiencias con una persona como tú que he visto en acción muchas veces. Conoces mucho de todos los temas de experiencia, atención al cliente, pero en general eres también un agente de cambio. Así que gracias por esta oportunidad. Y fíjate, con 30 años, Ítalo, y hoy en día, ¿qué es lo que más te entusiasma del retail? Hoy, y por ejemplo, ¿qué debería entender un gerente sobre el retail del futuro? Creo que la base para entender el retail es comprender que el retail es un negocio de personas que atienden a personas, es humano, es emocional y es cercano. Cuando entiendes eso, te das cuenta que la vida es esa, la vida es relacional, son relaciones. Cuando a eso le unes que el retail es un ecosistema donde las personas hacen vida en una tienda durante un periodo de tiempo en ese día y varias veces a la semana, eso cambia por países de la región. Tú dices qué apasionante es entender lo que hace la gente cuando va a comprar, cómo decide en ese momento de la verdad, que es el momento cuando las personas compran, y cómo logran enamorarse de la marca de un supermercado, de un retail o de la marca de un producto. Diría yo a esos retailers actuales y del futuro, los retail lovers, como lo llamamos nosotros, que hay que investigar el comportamiento de ese shopper, de ese consumidor, entender cuáles son las variables que lo impulsan a comprar o a cambiar e introducir esas variables en su plan de negocio para que entonces esa marca o de producto o ese retailer tenga éxito y sea sostenible en el tiempo. Es decir, que ese retail del futuro, según dices, está bien enfocado en todo el tema relacional y qué interesante. De verdad que nosotros hacemos vida en las tiendas, muchas veces hasta para ir a comprar cualquier cosa, no tiene que ser una gran cantidad de cosas, pero ese feeling que hay, esa sensación de poder estar en un espacio, incluso hablando en los medios digitales, también se consideran retail. Yo lo veo así, la tienda dejó de ser un solo lugar de compra, ahora es una interfaz emocional y coincide justamente con lo que estás diciendo, Ítalo. También hay como unas especies de tres fuerzas globales reconfigurando ese retail, que son confianza, disponibilidad, velocidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, y por supuesto el servicio, sería una cuarta. ¿Cómo lo ves tú? Vamos un poquito más atrás. Como uno habla de emoción, y qué bueno que trae ese concepto a colación, emocional. O sea, hay varias emociones. La alegría no es la única emoción. Hay ira, por ejemplo, molestia. O sea, pero ¿cómo generas una emoción positiva en un retail que es, como tú muy bien dices, omnicanal? Porque es una sola experiencia de compra. Tú generas emoción investigando qué emociona a ese consumidor y con base a eso aplicándolo o ajustándolo a la experiencia de compra. ¿Qué cosas emocionan a un consumidor, a un shopper? Lo primero es encontrar ese producto o servicio que le está buscando, es decir, disponibilidad. Y esa disponibilidad está impactada, en el caso del retail físico, por la ubicación, y en el caso del retail electrónico, por la facilidad del acceso o de navegación. Entonces, lo primero es ubicación o facilidad con encontrar el producto y servicio que tú estás buscando. El otro punto es que esa experiencia sea rápida, pero buena, pero sabrosa, pero bonita, pero emotiva. Es decir, quiero algo rápido, pero que me guste. Y ese es el segundo elemento de este retail del futuro.
Y el tercero es que yo sienta que me acompañen como persona. Es decir, no estoy haciendo una transacción. Migré de lo transaccional a lo relacional, a lo emocional. Cuando logras tener esa línea, definitivamente tienes un retail del futuro en el presente, generas recomendaciones por parte de esos compradores o shoppers, pero por encima de todo es un shopper que repite. Qué bien, un shopper que repite. Y justamente dentro de las personas que escuchan clientología y negocio, muchas veces están preguntando qué otros negocios darle apertura o qué emprender. Y yo quería en este momento puntualizar, Ítalo, aprovechando esta oportunidad, de más allá del concepto de supermercado, que cuando hablamos de retail nos viene como a la mente el supermercado, pero dentro de este universo del retail, ¿qué otras figuras de tienda existen? Fíjate, es interesante porque retail es la venta o intercambio de un producto o servicio al detalle. Es decir, nos podemos incluso reír tú y yo. Una funeraria es retail, sí. Un centro comercial es retail, sí. Las tiendas del centro comercial. Una cadena de ferretera es retail, sí. Una tienda por departamento es retail, sí. Una lonchería es retail, sí. Un restaurante es retail, sí. Es decir, todas estas actividades empresariales son consideradas retail. Y cuando te pones a ver, todas se rigen por los mismos principios de negocio básico, el principio básico. En todas tienes que generar tráfico, es decir, atraer a personas a la tienda, sea cual sea la tienda, incluso a la funeraria. En todas necesitas, una vez que la persona ingresó, atenderla bien y generar que consuma. Y en todas necesitas atender al cliente y tener experiencia de compra. En todas esas que te nombré son retail. Y cualquier actividad donde tú vendas o intercambies un producto o servicio es considerada de manera clásica como retail. Por eso es un concepto tan rico y tan apasionante, si me permites la palabra. Muy apasionante. Fíjate que no sabía que, por ejemplo, la funeraria, y sobre todo allí también hay todo un manejo de emociones que juegan a la hora de la venta, a la hora de la transacción, porque finalmente termina siendo una transacción. Y acá entra un punto muy importante, tú hablando de esa universalidad del retail, que son las buenas prácticas. Y estas buenas prácticas, ¿hacia dónde apuntan realmente, Ítalo? Las buenas prácticas son universales en el retail, pero se adaptan y no se ajustan de acuerdo a las particularidades de cada país. Pongamos algunos ejemplos. Una buena práctica es que cuando un cliente o un shopper entra a tu retail, en los primeros 10 segundos tú deberías saludarlo y expresar bienvenida con su nombre. Eso es universal y eso es una mejor práctica. Pero también tú debes tener como una mejor práctica un poco más avanzada, tú debes tener en tu establecimiento exactamente el surtido de productos que tú sabes que rota, sea harina, margarina, ropa, martillos o un servicio, debe tener el surtido de productos que rota, el surtido de productos que ese cliente busca, pero debes tener seguimiento diario a la interacción entre ese producto y ese cliente en el momento de la verdad. Fíjate, compartimos algunas cifras interesantes del mundo de los supermercados que también aplican a los retailers. Cuando una persona entra en una tienda, el 80% del tiempo lo gasta o lo invierte caminando. Solo el 20% del tiempo lo invierte enfrente del anaquel o del armario o del lugar donde está el producto o interactuando con la persona que lo va a asesorar. Solo el 20%. Y en ese 20%, él ya tiene una parte importante de la decisión tomada. Es decir, que una buena práctica es que esa decisión a ese shopper, a ese cliente se le facilite y eso lo logras con herramientas mercadotécnicas que generan 4 cosas interesantes a saber. Lo primero es generar atención, lo segundo es generar interés, lo tercero es generar deseo y lo cuarto es generar acción. Estas mejores prácticas, como decíamos inicialmente, son universales, pero se adaptan a cada país de la región. Que estamos haciendo recientemente, no solo en ANSA, la Asociación de Supermercados de Venezuela, o en el Círculo Iberoamericano de Retail,
o en la Asociación de las Américas de Supermercados, donde somos primer vicepresidente. Buscamos esas mejores prácticas en todos los países, las estandarizamos y las llevamos a cada uno, haciendo los ajustes del caso, para que el retail en general en la región sea cada vez más eficiente y más emocionante. ¿Hasta dónde llega ese alcance, Ítalo, de lo relacional y las buenas prácticas con respecto a los proveedores, que también tienen relación con los supermercados y los autoservicios? Y cómo esto impacta también al consumidor final, porque aquí no solamente es la tienda, es el supermercado, sino también ese que produce y que luego va al anaquel, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se da ese relacionamiento y cómo convergen en las buenas prácticas? Fíjate, es excelente pregunta porque el proveedor, que lo llamamos en la región aliado comercial, en vez de proveedor, es el primer eslabón de esa cadena de valor que termina en un anaquel o en un mostrador donde el consumidor lo va a buscar. ¿Cómo se comportan las mejores prácticas? Por un lado, en que ambos, tanto el aliado comercial como el retailer, tienen que conocer a detalle al consumidor. ¿Para qué? Para ofrecer el producto que ese consumidor está buscando, porque el retailer es la vitrina, es el lugar donde ese shopper busca el producto y lo lleva a su casa o lo ordena vía electrónica. Pero es ese aliado comercial, es ese proveedor que lo produce. Lo primero es que en conjunto investiguen qué es lo que quiere el consumidor, con qué información, con la información de compra que tiene el retail y con la información de mercadeo que tiene el aliado comercial. Ese es el primer punto de las mejores prácticas. El segundo es que cuando tú acortas los tiempos de la cadena logística hasta que llega el cliente o hasta que llega el anaquel, esa disminución de costos se traduce en un mejor precio y ese mejor precio es una ventaja para ese consumidor. Mejores prácticas entre el aliado comercial y el retail se logra a través de alianzas colaborativas. Hemos visto en la región que algunos países, por ejemplo Colombia, varias empresas grandes trabajan en lograr esas alianzas entre el proveedor o aliado comercial y el retailer. Incluso ese aliado comercial enseña al retail mediano o pequeño en cómo operar. Son mejores prácticas que se logran a través de alianzas colaborativas y que en cada una de las instituciones a las cuales trabajamos estamos tratando de llevar a cada país de la región. Y esa unión hace que impacte en el consumidor, sobre todo a nivel de los precios. Digamos que la gente busca muchas veces precios buenos, ofertas, pero aparece aquí una palabra muy de moda, Ítalo, la experiencia. Y muchas personas afirman que no todo es precio, muchas veces es el valor que tú le puedes proporcionar. Entonces esto también va a depender de los mercados y del target al cual nosotros estemos apuntando, pero la experiencia verdaderamente puede dar un valor que haga que una persona tome la decisión de ir a una tienda, pero que no sea precisamente por el precio. ¿Cómo lo has visto tú en esta industria? En general, en los países de la región, el precio sigue siendo un motivador importante a la hora de comprar, pero no es el único. Que hemos visto que es la atención al cliente y la experiencia de compra la que en conjunto con ese precio genera que el consumidor o el shopper compre, te recomiende y repita. Pongamos un ejemplo. Yo consigo el producto más económico en un retailer, una harina de maíz, un arroz, una pasta, un martillo o un taladro. Pero cuando voy a ese retail, resulta que la iluminación de la tienda es pobre, no hay aire acondicionado, no hay personas que me asesoren. Hay una tienda con el mismo producto, ligeramente más costoso, pero la tienda está iluminada, bonita, atractiva, la atienden muy bien, el proceso de pago es rápido. Definitivamente yo digo al final, ¿sabes qué? Me cambio o déjame probar esta otra opción. Una vez que la pruebo, si me gusta, me cambio y me quedo allí. De hecho, en Venezuela decimos que en general los consumidores, los shoppers, montan cachos o son infieles sin ningún remordimiento, tomando en cuenta que precio, pero tomando en cuenta atención al cliente y experiencia de compra. Es muy importante esa mezcla, esa combinación. Eso convierte entonces un retailer en todo un estratega, que no es solamente optimizar recursos
tener muy buenos precios, sino también conjugarlo con un buen nivel de experiencia por esa nueva exigencia que tienen también las personas de conectar con las emociones. Y aquí esas emociones muchas veces la gente la busca, Ítalo, por cumplir como un mínimo viable de lo que está buscando en la tienda, como tú decías, un martillo o un paquete de arroz, pero entonces después de ese mínimo viable aparece otra palabra de moda, que es el efecto wow, ¿no? Y sí que hay tiendas que llegan a eso, pero ¿cómo has visto tú la experiencia que han tenido estos negocios aplicando cosas wow, cosas fuera de lo común en cuanto al impacto que ha tenido en sus clientes o en la atracción de esos clientes y la rentabilidad? ¿Les ha resultado? Fíjate, lo primero es entender que el retail tradicional a veces es aburrido. O sea, una tienda con líneas rectas, todo ordenado, todo predecible, termina siendo en el entorno actual aburrido. O sea, ¿qué han hecho los retailers de cada una de las ramas de negocio del retail en varios países de la región? Empiezan a investigar, déjame ver qué está buscando esta persona. Es decir, la persona va a comprar, por ejemplo, una venta de camas y de muebles para tu casa es también un retail. La persona va a buscar una cama, pero es que se quiere tomar un café mientras compro la cama. Se le ofrece un café. Recientemente investigaba que una cadena de muebles muy importante, resulta que su segunda fuente de negocio es la tienda de comida que tiene adentro de esas tiendas de muebles. Si una vez que investigas, le agregas esa experiencia, wow, o es que te sorprenda. Inicialmente se pensaba que se afectaba la rentabilidad. Resulta que no, todo lo contrario, porque tú le agregas al precio que ofrece el producto o servicio un plus por esa experiencia wow, y la gente lo paga porque simplemente se siente halagada, atendida y emocionada. Y cuando eso se da, la gente deja el precio en un segundo plano. Todos los que han aplicado esa experiencia wow les ha ido muy, pero muy bien. Que es la clave de éxito que hemos visto recientemente, la experiencia wow. La experiencia wow es más allá de cambio en infraestructura o iluminación. Tiene que ser una experiencia eficiente, rápida y que te emocione. Cuando hemos visto tiendas wow que son desordenadas, por ejemplo, dentro de la disrupción que debe tener el retail actual, resulta que tienen menos éxito. Yo diría que es orden en el caos, orden en la irrupción, lo que genera éxito en esa estrategia wow de los retailers. El efecto wow, como dice mi mentora Mari Carmen Obregón y mi colega Roxana Chacón, y debe haber memorabilidad. Y dentro de ese efecto wow también hay que entrar un poco en la mente de las personas. Desde la parte que yo manejo, que es clientología y todo este tema del customer experience, el éxito está en adelantarnos a lo que la persona está esperando. O sea, como trabaja, nos convertimos como en unos hackeadores de la expectativa de las personas. Y entonces cuando sabemos esa expectativa, podemos pasar incluso de puntos de dolor o frustración a placer. Y allí es donde manejamos emociones, como tú mismo lo has dicho. Y esto se conjuga con el orden, la señalización, incluso la gestión de filas, porque ese es uno de los puntos de dolor que siempre cuando hacemos los mapas en el retail, eh, hay frustración cuando la gente está haciendo fila o espera en la compra en la parte online. Pero más allá de esto, el efecto wow para aquellos que nos están escuchando, es importantísimo que primero satisfaga lo que la persona está esperando originalmente. Y una vez que tú satisfaces eso, puedes meterle todo el efecto wow que quieras. Y entonces ahí están estos ejemplos que nos ha dicho nuestro invitado de hoy, Ítalo Atencio. Las mejores prácticas, Ítalo, ¿qué rol juega la formación, los indicadores y el liderazgo de tienda para sostener el estándar en las mejores prácticas? Mira, no hay mejor práctica sin capacitación y sin investigación. En sí, puedes encontrar una mejor práctica en otro país y llevarla a tu país. Pero si no preparas de manera permanente a tu recurso más importante, que es el recurso humano, esa adopción de la mejor práctica no es sostenible en el tiempo. Hemos visto casos donde el retail trae la solución de otro país o dentro de un país, dentro de un estado, y resulta que al tiempo dice no funcionó.
Cuando le preguntas, pero tú preparaste tu gente para eso. No, más importante que adoptar la mejor práctica es entrenar a la gente y entrenas a tu personal y entrenas también al chopper. Fíjate, un ejemplo que vimos recientemente en países de la región y en Europa. Tú dijiste hace rato, bueno, que hacer filas genera ansiedad, frustración. Pero resulta que hemos visto países de Europa, Islandia, Finlandia, donde los supermercados tienen cajas lentas. Cuando tú dices, bueno, ¿por qué cajas registradoras lentas? Bueno, porque es que esas personas de la generación plateada quieren conversar con la persona que tienen detrás en la fila o con la que está pagando o con el cajero. Entonces, si no investigas bien qué quiere ese consumidor, no capacitas a la gente, simplemente la opción de la primera práctica no funciona. En esas cajas lentas, el cajero está preparado para conversar, pero antes de conversar, para hacer buena escuchar. ¿Sí? Es vital investigar, pero capacitar para la adopción sostenible de esas mejores prácticas. Nada es obvio en el servicio, definitivamente. Aquí hay que investigar porque lo que puede funcionar en el norte, en el sur es totalmente distinto o en el centro. Entonces, estos indicadores son sumamente importantes y esto lo da también la investigación de mercado, también lo da todo lo que es el desarrollo del Customer Experience y por ende el liderazgo. Bueno, ya cerrando, Ítalo, y hablando ya de innovación, tú que eres un super agente de cambio, sobre todo por este trabajo en nuestro país, Venezuela, y que de verdad que es un ejemplo también para Latinoamérica. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que sí suma hoy día en el retail que le da valor sin ser moda? ¿Qué estás mirando en el hoy del retail? Creo que lo que suma valor al retail de la región y que ha sumado valor en Venezuela, nuestro país, donde decimos siempre que venimos del futuro, es entender que ante cualquier situación, ante cualquier coyuntura, ese consumidor, ese shopper, siempre necesita comprar alimentos, productos de salud, de limpieza y otros de uso del hogar. Pero más allá que necesita comprarlo, necesita una relación emocional en ese acto de compra. Eso que hemos logrado en Venezuela en tiempos de dificultades, creo que es algo que tenemos que aplicar en todos los países de la región. Coloco un ejemplo nuestro, Raúl. El 3 de enero, en medio de una situación complicada de conmoción en Venezuela, los supermercados abrimos puertas ese día, desde las 8:30 de la mañana, aún con menor cantidad de personas trabajando que lo que necesitaban en la tienda. Pero armamos la operación y controlamos el flujo de personas para entrar en la tienda. El agradecimiento y la empatía entre compradores y trabajadores o colaboradores en la tienda era tal que al final del día se abrazaban y celebraban porque el supermercado, la farmacia o la panadería habían abierto. Que es esa magia que podemos nosotros recomendar a todos los retailers de la región y del mundo. Pasar de lo transaccional a lo relacional, pero lo relacional con emoción y verdaderamente genuino. El consumidor y el colaborador se dan cuenta rápidamente cuando la relación de cercanía es genuina, porque sientes que lo que estás haciendo es parte de tu propósito, de tu razón, de tu deber ser. Todo lo demás viene por añadidura y funciona maravillosamente bien y con éxito. Wow, eso es más allá de la transacción, porque definitivamente, Ítalo, y yo comparto esto, que he trabajado con supermercados, incluso con aliados de supermercados muy grandes, todo esto finalmente se convierte en un acto de servicio y podemos estar hablando de logística, podemos estar hablando de todo lo que pasa en los anaqueles, en las góndolas, pero finalmente hay un motor invisible y que es el servicio, pero basado en la confianza y sobre todo porque promoviendo mejores prácticas elevamos el estándar de una industria completa, pero acá todo está relacionado con la gente, con las emociones. Y si llevamos orden, profesionalizamos y convertimos esa experiencia en una gran consistencia, entonces finalmente vamos a lograr lo que tanto buscan los retailers, la consistencia en lealtad.
Entonces, Ítalo, bueno, para cerrar con un mensaje directo a quienes nos escuchan, si un gerente quiere empezar a construir ese retail del futuro de esta semana, con recursos reales y presión real, ese primer movimiento que debería hacer, ¿qué le recomendarías? Lo primero es estar claro con el propósito del negocio y con tu propósito de vida. Cuando el propósito del negocio y el propósito de vida están alineados, tú entonces investigas quién es ese shopper, organizas el negocio con base a relaciones y emoción, y eso automáticamente genera éxito. Esto es un negocio totalmente como el flujo de sangre en el cuerpo, emotivo, de mucha emoción, con técnica y ciencia, pero emotivo. Si sigues esa recomendación, propósito de vida, propósito de negocio, de la transacción a la relación y emoción, conociendo exactamente lo que este shopper quiere, con el concurso del mejor recurso que tenemos en la empresa, que es el recurso humano, el camino del éxito te espera y estoy seguro que lo vas a tener. Ítalo, eres una autoridad en el retail, te pueden conseguir ahí en las redes, en LinkedIn, yo la voy a colocar acá en este episodio. Y muchísimas gracias por estar acá. Éxito también en esta gestión en Iberoamérica y nos estamos viendo muy pronto y sobre todo en el desarrollo del retail en nuestro país, en Venezuela, de cara también a Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, Raúl, nos vemos el 23 de junio, te esperamos en el Congreso Mundial de Retailers en Caracas, segunda edición. Nos vemos allí. Excelente, ahí estaremos haciendo país. Fuerte abrazo, gracias por todo. Saludos a todos.